Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, en otros momentos lo he comentado, es uno de mis favoritos porque es casi el título para muchos retiros. Jesús está caminando y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está preguntando sobre él mismo. En ningún momento a Jesús le interesan los chismes. Lo que a Jesús le interesa es marcar la diferencia entre lo que los demás puedan opinar de él y lo que sus discípulos tienen o piensan sobre él. En lo que los demás opinen, los demás pueden decir cosas correctas, cosas ciertas o cosas totalmente equivocadas y falsas y muy lejanas de la verdad. Pero lo interesante es que Jesús voltea y le hace a sus discípulos esa misma pregunta, pero ahora sobre ellos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién piensan? ¿Quién dicen que soy yo? Hay un silencio. Siempre es más fácil decir el chisme que decir la verdad. Siempre es más fácil decir lo que oímos que dicen, porque no nos comprometemos. Pues alguien dijo que cuando yo digo, yo sostengo, esta es mi opinión. Hay un silencio y es Pedro el que alza la voz y el que dice, y la profesión que Pedro da sobre Jesús, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tiene una connotación mesiánica. Cristo significa el ungido. Tú eres el ungido, el elegido, el Mesías. Tú eres el que el Dios nos ha enviado. Entonces Jesús de una u otra forma reconoce en Pedro diciéndole, esa revelación que tú tienes no viene por esfuerzo humano. Es Dios el Padre quien te la ha dado. Hagamos un momento, una pausa. Es importante que nosotros distingamos lo que aún el día de hoy nosotros escuchamos de Jesús. Hay respuestas totalmente equivocadas que oímos que otros dicen de Jesús. Que es un extraterrestre, que es un iluminado, que es alguien que aprendió las ciencias ocultas en Egipto. Cosas totalmente falsas. Otras que pueden rayar en una sombría verdad mediocre a la mitad, que fue un revolucionario, que fue un hombre que amó a la gente, que fue un hombre que hizo una política nueva, que fue un hombre... Pero también oímos cosas de Jesús que son verdad. Lo que nosotros profesamos en el credo, en la misa, que es Dios de Dios, que es luz verdadera, engendrado, no creado. Y podemos recitar el credo y eso es verdad. La pregunta interesante es, ¿y tú, qué dices desde tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Qué es lo que tu vida, qué es lo que tú has experimentado? ¿Qué es lo que el Padre te ha revelado sobre quién es Jesús para ti? No lo que has aprendido de otros, no lo que aprendiste en el catecismo, sino qué es la experiencia que tú has tenido y que Dios te ha dado sobre Él mismo. Indudablemente, esa experiencia tiene que estar en sintonía con lo que la iglesia dice, porque Dios no se contradice. Pero la experiencia que decimos o que hemos aprendido en el catecismo, de una u otra forma tiene que ser personal. Y es aquí donde quiero que nosotros reflexionemos el día de hoy. En esa revelación personal, en ese encuentro personal, que no puede ser sustituido por nada, que Pedro experimentó y que de una u otra forma se ganó el elogio de Jesús cuando dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, es decir, no te lo ha revelado ningún ser humano, no te lo ha revelado tu esfuerzo humano incluso, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, porque una verdad de esa magnitud solamente puede prevenir del cielo. Un encuentro que tú tienes de Dios es ese encuentro, esa razón de vivir, esa alegría, esa dicha, esa plenitud, esa revelación interior, eso solamente viene del cielo. El amor más profundo que da sentido a nuestra vida, que es el motor, la gasolina de nuestra vida, esa solamente viene del cielo. Podemos engañarnos tratando de llegar y de resolver muchos conflictos existenciales del ser humano con esfuerzos humanos, pero solamente vamos a encontrar la verdad cuando tengamos el encuentro con Dios. La pregunta interesante que este evangelio nos suscita es, ¿cómo Pedro, de una u otra forma, da un salto tan grande en este evangelio? Al principio,
Pedro responde cuando está con sus discípulos en ese diálogo que tiene con Jesús. Tú eres el Cristo, y recibe de Jesús esa felicitación, ese elogio. Pero siguen caminando y Jesús trata de llevarlos a algo más profundo. Quiere completar esa revelación diciendo que Él va a morir en la cruz. Y es ahí donde Pedro cambia totalmente de actitud. Pedro toma a Jesús aparte, lo saca del grupo y trata de disuadirlo diciendo: lejos de ti que esto te suceda, maestro, tú no vas a morir. Aquellas palabras dulces y suaves que Jesús le dijo a Pedro, como ese elogio de felicitación: esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, cambian rotundamente. Y entonces la voz de Jesús adquiere otro tono, otra intensidad, y le dice de una manera muy clara: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque lo que tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. O sea, en un momento el modo de pensar de Pedro no era de los hombres, sino que era de Dios. Y ahora cambió totalmente. El modo de pensar de Pedro ya no era de Dios, sino que era acorde de los hombres. Esto que te voy a decir es muy importante. ¿Se puede perder la gracia? Sí. ¿Se puede perder la santidad? Sí. ¿Se puede perder el encuentro con Dios? Sí. ¿Se puede perder la santidad? Sí. Sí se puede perder. Sí se puede perder esa profundidad, ese amor que tú tenías con Dios al principio, lo puedes perder. ¿Cómo se pierde? Cuando no estás dispuesto a seguir profundizando en el amor de Dios. Pedro, quizás ese elogio, quizás en ese momento cuando todo el mundo le daba palmaditas y decía: muy bien, Pedro, respondiste muy bien, quizás él pensó que ya había llegado a todo, que ya había conocido toda la fe. Y entonces cuando Jesús les está hablando de algo un poco más profundo, que Él va a padecer, que el Cristo, que el Mesías, que Pedro dijo, tenía que morir en la cruz, ahí Pedro ha de haber dicho: no. Yo que tengo un encuentro con Dios, yo que el Padre me habla, a mí que yo conozco las cosas del cielo, voy a decirle a Jesús que está equivocado. Error. Incluso el modo de proceder de Pedro en ese momento es totalmente diferente. Toma a Jesús y se lo lleva aparte. He escuchado a algunos hermanos sacerdotes, un predicador incluso católico, Salvador Gómez, que una vez lo dijo de una manera increíble, muy bien, donde a un grupo de personas le dijeron: hermano Salvador, estamos dispuestos a financiarle su ministerio si usted se sale de la Iglesia Católica y funda una religión. Usted puede hacerlo. Y el hermano Salvador Gómez se molestó muchísimo y dijo: nunca más me vuelvan ustedes a invitar. Jamás. ¿Cómo voy a salirme yo? ¿Cómo voy a tratar de tomar a Jesús fuera de la iglesia, fuera del grupo de los 12, y yo hacer una sectita? El Señor me va a reprender. Eso jamás. A veces nosotros así nos pasa. Queremos hacer a Dios a nuestro antojo, a nuestra medida, porque creemos que nuestros pensamientos son mejores que los de Él. La consecuencia es: apártate de mí, Satanás. Eso no puede ser. La forma para no perder nosotros la gracia, la forma para no perder la santidad, para no perder ese encuentro con Dios, para no perder el amor del principio, es precisamente esto: permanecer en comunidad, no apartarnos de la comunidad y no pretender que podemos sacar al Señor. No, Él permanece en el centro de la iglesia, de la comunidad, y Él sigue revelándose a sí mismo. Nosotros, aunque hayamos tenido un encuentro muy profundo con Dios ayer, el día de hoy lo tenemos que repetir. Si no, nos vamos a ir sacando, nos vamos a ir secando, nos vamos a ir saliendo. Es como si alguien dijera: ¿ya regaste la plantita? Sí, la regué el fin de semana pasado. Oye, no, la planta necesita agua todos los días. Así como tú cuidas tu cuerpo material y procuras alimentarlo y ejercitarlo y comer saludable todos los días, así también tenemos que mantener nuestro espíritu todos los días.
Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta: Madre, ¿cuándo fue su encuentro con Dios? Y ella, sin dudar, dijo: hoy. Parece que nosotros debemos de decir y hacer lo mismo. No contentarnos con la experiencia que tuvimos de Dios hace 1 año, 2 años, 10 años. No creer que el día de hoy soy buen cristiano porque tuve mi encuentro con Dios hace 15 años. No. Eso lo tenemos que renovar todos los días y poner atención a lo que el Señor nos está diciendo y no querer acomodar su palabra a nuestro antojo, queriéndolo hacer a nuestra manera, sacándolo. Eso no se puede. El día de hoy es interesante que meditemos en la actitud que Pedro tuvo de ganarse el elogio de Dios. Esto te lo ha revelado mi Padre. Apártate de mí, Satanás. No sea que a nosotros nos suceda lo mismo. Claro, Pedro tuvo muchas oportunidades de crecer en su fe, de enmendar ese error, a tal grado que dio su vida por Cristo. Pero nosotros, ¿será que tenemos también la madurez de enmendar nuestros errores y continuar en ese proyecto de crecimiento de nuestra fe? Así como tú alimentas tu cuerpo físico todos los días, así también hay que procurar tener un encuentro con Dios todos los días. Que no pase el día de hoy sin antes haber escuchado de un encuentro directo con Jesús, un encuentro personal con Jesús. No de lo que otros han dicho, no de lo que los demás dicen, sino hacer tu experiencia personal, porque el amor es personal y Dios jamás habla a multitudes. Él siempre nos habla directamente a nosotros. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, el Dios que pronuncia su palabra, que nos anima y que nos corrige cuando necesitamos ser corregidos. Que sea este Dios el que siempre camina con nosotros en el transcurso de esta vida, quien acercándose de manera personal a ti el día de hoy, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dicen los demás quién es Jesús? Pero ¿qué decimos nosotros quién es Jesús? Te propongo algo. Que no sean las palabras las que hablen, que sea nuestro comportamiento, nuestro testimonio, quien diga quién es Jesús para nosotros. ¿Cómo podremos hacer esto? Procurando tener un encuentro con Dios cada día, en oración y en el servicio y amor a nuestros hermanos, que son toda la iglesia, los que están cerca de nosotros. Que tengas un excelente día.